Gracias amigos y amigas por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy nos acompaña en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estar tan de buena voluntad compartiendo en estos momentos con nosotros. Estamos, Monseñor, en el tiempo de Pascua, el tiempo en el que celebramos, conmemoramos, recordamos la resurrección del Señor, que el Señor está vivo y lo celebramos a lo largo de 50 días de que el Señor ha resucitado. Y el día de hoy queremos reflexionar sobre uno de los pasajes de la Sagrada Escritura que tiene una de estas escenas de Jesucristo vivo que se encuentra de nuevo con los apóstoles. Sí, en el que verdaderamente nos muestra que la vida del resucitado es diferente a la vida anterior y que también el impacto que deja en los apóstoles como Cristo resucitado es diferente al impacto que era el Jesús que compartía la vida de todos los días con los apóstoles. De algo debemos de aprender, que nosotros tenemos ahora la experiencia del resucitado, así es que de alguna forma también debe de impactar en esa dimensión a nosotros. Cristo, Hijo de Dios, todo, pero con la característica de resucitado. Nos referimos al capítulo 21 del Evangelio de San Juan, que es el último capítulo del Evangelio de San Juan, que sus Biblias dirán que es un epílogo, que es un apéndice, una cuestión que como si San Juan hubiese escrito todo su Evangelio y hubiese dicho, ay, se me olvidó contarles esta, y pum, se las escribió ahí. Sí, bueno, tiene como, es el Evangelio que tiene su prólogo, que es el maravilloso discurso de la luz y su epílogo, y que en este caso vamos a ver cómo cierra con broche de oro este Evangelio San Juan. Muy bien, entonces, ¿quiere que lo lea todo o vamos por partes? Vamos por partes mejor, yo creo. Okay. Vamos a ver. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Yo me detengo ahí simplemente para decirle algo. El hecho de que sea el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que se llama en otros que se le llama también, es simbólico. ¿Por qué? Porque usted dice que esto cierra el Evangelio. Jesús llamó a sus discípulos en ese mar los llamó para que lo siguieran. En Marcos 16, después de la resurrección, a las mujeres que fueron al sepulcro les dice, vayan, dile a Pedro y a Juan que vayan a Galilea, allá los voy a encontrar. Regrésense al norte del país otra vez, allá los voy a encontrar. ¿Qué otra simbología tendría el que sea en ese mar precisamente? Es algo muy importante. Si bien hace referencia al inicio, prácticamente fue el inicio de la vida pública de Jesús, y es realmente donde en ese mar de Galilea es cuando Jesús llama a sus discípulos en un pasaje muy similar a ser pescadores de hombres. Entonces, ese es el recordar, el hecho de que ahora, después de resucitado, se encuentra en una situación similar. Entonces, incluso lo vamos a ver, todo lo que sucede es para recordar cuál es la misión que tienen los apóstoles, la misión de ser pescadores de hombres. Y lógicamente, como la palabra de Dios es viva, eficaz, no es esa indicación no solo para los apóstoles, sino es para todos los que creerán en Él. Entonces, ahí nos está recordando a todos nosotros, miren, esta es la misión. Ustedes son pescadores de hombres. Y yo digo también a veces que todos los que estamos en el camino de la iglesia, el camino del Señor Jesús, tenemos que, al menos una vez al año, digo yo, volver a Galilea. Al menos una vez en nuestras vidas, volver a ese momento inicial, a esa motivación inicial, a eso que un día nos sacudió y nos dijo, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero seguir esta vocación, porque si no podemos tender a enfriarnos, ya que se nos olvide esa razón primera. Así que para los que nos están viendo, si usted sirve en la iglesia, si usted algún día participó en un retiro que le movió el corazón y que le hizo servir y estar sirviendo como está sirviendo ahora, vale la pena volver a su Galilea de vez en cuando. Sí, porque ahí fue donde, también haciendo referencia, aquel primer momento es cuando encontraron y primeramente fueron tocados e impactados los que iban a ser en aquel entonces los discípulos por Jesús.
Ahí fue donde encontró a Pedro, Santiago, Juan, Andrés, justamente en ese momento. Quedaron tocados y desde ese momento, dicen, dejaron las redes y lo siguieron. Entonces es bueno, como tú dices, siempre estar encontrando el motivo el cual me hizo a mí también dejar ciertas redes, dejar ciertas cosas del pasado para poder seguir a Jesús. Así es. Siguiendo con el texto, dice así, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Yo cuando hablo de este texto siempre llamo la atención de que si contamos los que están acá son 7. Y conociendo a San Juan y su evangelio y la simbología que él siempre usa, de alguna manera comenzando o liderados por Simón Pedro, por Pedro el Papa, el que sean 7 de alguna manera simboliza la iglesia entera está ahí. Sí, algo completo. Y el hecho de que menciona 2 de los discípulos, es que ahí van incluidos a uno que no ha sido nombrado, yo no he sido nombrado, ahí voy incluido en ese otros 2 discípulos. Yo soy uno de ellos también, me gustó eso. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, vamos a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Hay un símbolo muy importante ya aquí en este versículo, la situación de la barca. En el Nuevo Testamento, muy probablemente esta barca simboliza la iglesia. La iglesia en el que va a haber tempestades, en el que va a tener que cumplir una misión, en el que va a cruzar un mar, o sea, va a tener que hacer un camino. Entonces, ahí debemos de poner un poquito de atención. Vamos a volver a manejar este símbolo de la barca como el símbolo de la iglesia. Y yo resalto también ahí, Monseñor, que la escena es de noche. En el Evangelio de San Juan, Jesús es presentado como la luz del mundo. En el Evangelio de San Juan, Nicodemo, el que no tiene fe y el que va a salir sin fe, va a verlo de noche. Mientras que la samaritana que va a terminar teniendo fe, se la encuentra a mediodía. La luz del día, siempre símbolo de la presencia de Dios, de la fe. Están pescando, yo digo, cuando hablo de este texto, yo le digo a la gente, pescar como lo han hecho ellos de noche es pescar sin Jesús. Y el resultado es redes vacías. Exacto, de hecho, allí no está Jesús en esos momentos. Entonces, San Juan maneja mucho este simbolismo. Noche, y más que la noche, quiere también representar ausencia de Jesús. Ausencia de Jesús, lógicamente va a traer como un fruto, nada de resultados. Se nos acabó el primer segmento, en el primer párrafo, pero ustedes no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Ay, Dios mío. El tornado nos llevó todo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, los vecinos salvaron todo. Sí, la suerte de esos desgraciados. Papi, el viento se llevó mi muñeca. No está Julita. Julita. Ay, hijita. Ay, mira, viene el vecino. Seguro que a burlarse de nosotros. Chiquita, mira, encontré esto que debe ser tuyo. No necesitamos que usted... Ay, sí, es Julita. Gracias. Nos gustaría compartir con ustedes la comida que nos quedó. Ay, sí, papi. Julita tiene mucha hambre. Bueno, sí, gracias, vecino, por su amistad. Abre tu corazón a la verdadera amistad. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación.
Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. En estos días de la resurrección, meditar sobre uno de estos encuentros que el Señor resucitado tuvo con sus discípulos. Gracias, Monseñor, por estar aquí de nuevo. Continuamos. Cerramos diciendo que pescar de noche es pescar sin Jesús, y si pescamos sin Jesús no pescamos nada. A veces muchos de nuestros esfuerzos, muchos de los esfuerzos apostólicos, evangelizadores, son muy nobles y muy buenos, pero cuando se hacen sin Jesús, el fruto puede ser ninguno, aun cuando seas muy bueno para eso. Porque yo resalto también aquí que los que están pescando son pescadores. Expertos pescadores, a eso se dedicaban. Son profesionales de la pesca. No solo eso, conocen ese mar como la palma de su mano, a la perfección. Ajá. Ahora, el hecho, bueno, ya se hablaba de la barca como la iglesia. Ahora, has mencionado mucho la acción de la pesca. La acción de la pesca nos lleva de nuevo a lo que habíamos dicho al inicio, nos conecta a una misión. ¿Cuál es esa misión? O sea, ser pescadores de hombres. El hecho de que van a pescar, van a hacer la conexión con cuál es la misión de esa barca. O sea, cuál es la misión de esa iglesia. Esa iglesia va a tener como misión ser pescadores de hombres. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar un poquito leyendo el pasaje con mucha atención para descubrir, o sea, lo que allí detrás de los símbolos quiere transmitirnos el evangelista. Versículo 4. Cuando ya amaneció, es decir, cuando salió el sol, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. Ahora, de nuevo, lo que habíamos mencionado, si antes se hablaba de oscuridad y de ausencia de Jesús, ahora dice el amanecer y está presente Jesús. Entonces ahora está presente la luz que es Jesús verdaderamente. Entonces ahí y nos da el tema básicamente también de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? El paso de la muerte a la vida, el paso de la noche al día, el paso del triunfo del bien sobre el mal. Es ese paso maravilloso que nos quiere simbolizar el Evangelio. Yo también resalto aquí muchas veces cómo los pescadores que están ahí, Pedro y los demás, siendo ellos profesionales de la pesca, ven a alguien que no saben que es Jesús, dice así el texto, no lo reconocieron como Jesús porque están a distancia de 200 codos, que por ahí dice después la explicación que es como 100 metros, amaneciendo, no se distingue quién es aquel que está allá. Así, sin meternos al tema de la resurrección en esto, usted seguramente me va a decir algo de esto, pero no saben qué es Él, ellos son los que saben de la pesca, sin embargo, escuchan el consejo de ese desconocido para echar la red en otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ustedes y yo, hermanos, cuando estamos metidos en la evangelización o estamos al frente de un grupo o se nos da una responsabilidad, podemos creer que ya no la sabemos todas, que ya no hay nadie que nos pueda decir nada, que ya yo me la sé de pe a pa y dejamos de escuchar a los demás. Dejamos de escuchar los signos de los tiempos, dejamos de escuchar las necesidades de nuestra gente y nos aferramos a seguir haciendo lo que creemos que ya sabemos y para lo cual somos buenos. Y yo digo, a veces hay que escuchar consejos porque quién sabe, quizás es el mismo Jesús quien te lo está dando. Y siguiendo en esa misma línea, no solo no escuchamos, sino a veces hacemos cosas peores. Nos disgustamos cuando alguien nos da una sugerencia. O sea, es como decir, ¿cómo se atreve? ¿Que cree que no sé hacer yo las cosas? No, espérate. Aquí va un elemento muy importante que quisiera destacar como otro símbolo. El hecho de que ese Jesús que estaba en la orilla les dice a los apóstoles, echen la red a la derecha, ellos lo hicieron, entonces aquí estamos hablando de una obediencia.
Una obediencia, y si lo tomamos más estrictamente como palabra, es una obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está exhortando? Es justamente en este versículo, en este pasaje del Evangelio, que nosotros debemos de obedecer a la palabra de Dios. De alguna forma debemos hacer a un lado nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestro criterio, para darle cabida a las indicaciones del Señor. Él es el que sabe cómo hacer las cosas. Entonces, y es el que nos puede decir para poder tener éxito. Ellos echaron la red a la derecha y en ese momento hicieron en un momento lo que no pudieron haber hecho en toda la noche. Y aunque hayamos estudiado y tengamos un doctorado en pesca, si el Señor nos dice echa la red para otro lado, hagámosle caso. Hagámosle caso. No hagamos las cosas sin Él, pues. Exacto. Y en el momento en que nosotros obedezcamos, escuchemos primero la palabra de Dios y la obedezcamos, en ese momento es cuando nuestra vida va a tener un verdadero fruto. Versículo 7. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Esto es algo maravilloso, de que debemos de descubrir, como ahorita mencionabas, en los signos de los tiempos, debemos de descubrir en las cosas que suceden quién es el verdadero autor. Ellos vieron una pesca abundante, no dijeron, mira qué buenos pescadores somos. No dijeron eso. Al ver eso, dijo, esto lógicamente no es obra nuestra. Al ver esto es el Señor. Entonces hay que darle el crédito al Señor, porque muchas veces si lo trasladamos a las personas de nuevo, a las personas que trabajamos en la iglesia, a veces, no cabemos. Y la actitud de Pedro ahí es también muy, muy hermosa, porque eso pudo haber sido la respuesta de Pedro. Mira, yo soy Pedro, yo soy la piedra, el Señor me dijo que nada entra aquí si no lo digo yo, que yo estoy al cargo de todo esto, y tú, discípulo a quien Jesús amaba y todo esto, muy cierto, pero aquí quien sabe pescar soy yo, quien sabe cómo hacer las cosas soy yo, así que no me digas nada. Y como líderes y coordinadores podemos terminar en esas tentaciones, todos pues podemos caer en esas tentaciones muchas veces. Ando un poco enfermo, ya lo sé, gracias por el esfuerzo, pero eso nos puede pasar también, ¿no? Exacto. Entonces, aquí hay algo muy importante que destacar. Hay que descubrir, también en las obras que hace el Señor, hay que descubrir al Señor que hace las obras. No solo estacionarnos en el hecho, sino hay que descubrir quién es el autor de ese hecho. Y vamos a llegar a la conclusión, es el Señor. Dios quiera que todos seamos talentosos y que podamos hacer muchas cosas bien, pero es el Señor, al final de cuentas, quien las hace a través de nuestros talentos. Gracias, y no le cambien, nos queda un segmento más. Esto es Fe Católica Viva. ¿Cómo es posible que un hombre le cause daño a su esposa, a la madre de sus hijos, a quien le juró amor eterno? Todos podemos tener momentos de rabia. Yo los tuve, pero los supe manejar. Comencé por reconocer mis errores y luego a ser el esposo y padre que soy capaz de ser. Me di cuenta que uno no debe inspirar miedo, sino más bien entendimiento, confianza y bondad. Un hogar donde reina la paz es un hogar feliz. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando muy sabrosamente con el señor Jorge
de los santos sobre el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el cual nos enseña mucho sobre nuestra vida en Cristo, nuestro encuentro con el Señor Jesús resucitado y nuestro ministerio, los que tenemos la responsabilidad de liderar algún ministerio en la iglesia. Gracias, Monseñor, de nuevo por estar aquí. Vamos en el versículo 9, capítulo 21, versículo 9 del Evangelio según San Juan. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. A mí me encanta ese, antes que vaya usted a decir algo, a mí me encanta ese gesto porque cuando hablamos del servicio, generalmente nos referimos a la escena de la última cena, Jesús lavando de los pies a sus discípulos, la humildad, la sencillez, pero ahí el Señor Jesús, el Señor de señores, el Hijo de Dios, el nombre sobre todo nombre, la palabra encargada, todos los títulos que le quieras dar acá, puso unas piedritas, agarró unas brasas y se puso a hacerles desayuno a sus discípulos esa mañana. Les iba a hacer una mojarra frita, no sé cómo se llame, o asada, cómo sería. Pero el Señor Jesús los recibió con un desayuno preparado. Ejemplo de servicio, pero también que lógicamente nos conecta, o sea, ahí a propósito también menciona el pan. Entonces nos conecta a lo que es, lógicamente, la celebración eucarística. Sí. Entonces el Señor no desaprovecha momento para poder pues instruirlos con su palabra, pero sobre todo darles ese alimento. En pocas palabras, porque se nos está acabando el tiempo, pocas palabras, lo que nos invita aquí es, en medio de el centro de nuestras actividades, el centro de la vida de la iglesia, el centro de nuestra propia vida espiritual, debe de ser la Eucaristía. Él está presente, Él se hace presente y ahí está la Eucaristía. Entonces es una relación muy interesante de Eucaristía y presencia de Jesús resucitado. Así es. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Muy interesante también esa alusión. Eran muchos peces, y peces grandes, y tal vez diferentes, y dice, la red no se rompió. Yo aquí descubro, puede haber otras también opiniones, pero aquí descubro un mensaje directo a la unidad. O sea, no romper, quiere decir mantener en. Entonces, si nosotros vamos al mismo Evangelio de San Juan, en unos capítulos anteriores, en el discurso, en el momento de la última cena, esa oración preciosa que hace Jesús sobre la unidad. Entonces, y aquí San Juan lo retoma con esa red y así menciona, y no se rompió. Es decir, la unidad de la iglesia nunca debe de romperse a pesar de que seamos muchos y diferentes, a pesar de que pensemos tal vez de forma diferente, pero no debemos de romper esa unidad. Aun cuando seamos peces gordos. Sobre todo. Que los peces gordos que tendemos a romper la red, ¿no? Sí, es algo que es algo fundamental y es una de las características importantes de nuestra Santa Iglesia. Nuestra Santa Iglesia es una. O sea, es en la unidad, y ese es el mandato del Señor, esa oración preciosa que dice, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, así yo también soy uno con ellos, y es una oración maravillosa. Versículo 12. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. La celebración de la Eucaristía. Sí, es bien clara, o sea, es bien clara alusión al que si quieres que Jesús resucitado esté presente, entonces ahí está la Eucaristía. Por eso dice, esa es la tercera vez que Jesús se muestra. Ahora, hay también esa alusión de que no se atrevían a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. Bueno, ya es una reflexión sobre las características de la resurrección, porque nuestra fe nos dice que creemos en la resurrección de la carne. Entonces, muchos dicen, ay, ¿a poco voy a resucitar con este mismo cuerpo? ¿No? qué decepción. No, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo con características diferentes.
De hecho, aquí vemos, es extraño que haga esa alusión, o sea, que realmente como que Jesús no era el mismo físicamente. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron. La segunda vez que Jesús se apareció a los apóstoles, dice, estando las puertas cerradas, ¡shum!, pasó. O sea, que de alguna forma ese cuerpo resucitado tiene características diferentes. Y por eso es que nosotros también damos un respeto muy grande al cuerpo como católicos, porque, pues, como le dice San Pablo, es el templo del Espíritu Santo, y ahí es donde vamos a resucitar también. Y en la Eucaristía misma recibimos el cuerpo de Cristo, y el mayor acto de fe eucarística católico es que sabemos quién es Él, aunque no se le vea con simples ojos que el que está presente es Él, sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él. Y recibiendo el cuerpo de Cristo, es decir, comulgando, es como nosotros también nos transformamos en el cuerpo de Cristo. O sea, es ahí cuando realmente formamos parte del cuerpo de Cristo. Nos queda un minuto, a ver si le avanzamos un versículo más o dos, y yo le explico el resto. Okay. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Es la misión de Pedro. Vemos que es el que liderea, es el que aparece, es el que es mencionado primero. ¿Por qué? Porque es la misión que le da Jesús. Y tradicionalmente también es la tercera, o sea, es la triple afirmación de que ama a Jesús, como para alabar un poco la triple negación que él hace del Señor. Yo digo a veces que esta es la entrevista de trabajo del primer papa. Consistió en 3 preguntas. Me quieres, me quieres, me quieres. Me amas, me amas, me amas, como la quiera usted usar. Y ok, esa fue la entrevista. Y luego, ¿cuál fue la job description? Apacienta mis ovejas. Punto final. Apacienta mis ovejas. Entonces nosotros como líderes a veces tenemos que contestar estas 3 preguntas, ¿no? Ajá. ¿Estás haciendo esto porque amas al Señor, porque lo amamos, o porque te amas tú mismo, o porque amas más la popularidad que esto te da que al mismo Jesús? ¿Por qué es que lo hacemos? Y respondérselo al Señor 3 veces es importante. Claro que sí. Gracias, Monseñor, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en que es su programa Fe Católica Viva. Dios le bendiga.